iglesia. ¿Cuánto están contentos esta mañana? Oiga, ¿cuánto están contentos esta mañana? Escuche bien que voy a decir esta hora. Al mundo paz nació Jesús, vino al mundo, nos trajo luz. Todos juntos, como hermanos, levantemos nuestras manos. Somos un pueblo, una familia, una iglesia bendecida. En Navidades yo me gozo, junto a la iglesia, el gozo. ¡Eso! ¿Cuánto están contentos? El domingo pasado. El domingo pasado, no sé cuántos se acuerdan, pero hablábamos del favor de Dios en nuestras vidas. Cuando el ángel Gabriel anuncia a María y le dice que se alegre porque ella gozaba del favor de Dios. Y hablábamos de que ese favor también es para aquellos que son sus hijos. Y que usted y yo gozamos de su favor porque Él nos ama. La intención de la Navidad es un anuncio donde el que lo entienda y lo viva sabe que disfruta de un bienestar que es el favor, la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y hoy vengo a decirte que la transformación que ocurrió en María y ocurre en nuestras vidas es significado de caminar con un cántico de victoria. Ya conmigo, transformación es caminar con un cántico de victoria. Y creo que busque Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55. Se puede quedar sentado porque ha estado todo el culto parado. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, del 46 al 55. Entonces María dijo: mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Su misericordia se extiende de generación en generación a los que le veneran. Con su brazo ejecutó proezas, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Quitó del trono a los poderosos y levantó a los humildes, a los hambrientos como
los colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de la misericordia tal como la prometió a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Qué hermosa palabra del Señor. Cuando hablábamos el domingo pasado, hablábamos de María, que recibe este anuncio, como decíamos en introducción ahorita, que gozaba del favor de Dios y que de ella nacería el Hijo de Dios, llamado Jesús. Ante tal noticia, el ser humano, para mí entender, tiene dos opciones cuando usted recibe una noticia como esa. Dos opciones. Número uno, usted decide aceptar el mensaje o usted declina el mensaje. Son dos opciones, dos caminos que podemos escoger. O nos dirigimos hacia el favor de Dios, que conlleva a la obediencia, a la fe, a la espera, o simplemente decimos que no queremos obedecer al llamado de Dios. Y es muy claro que aceptar el favor de Dios y ser instrumentos de Dios no es algo obligado, sino más bien que eso nace del corazón del ser humano. Mucha gente piensa que el llamado de Dios a nuestras vidas es obligado. Ahí me dice a mí que el llamado de Dios es para toda la vida, pero no es obligado. Dios no te va a obligar a que tú aceptes su llamado. Antes, cuando yo conocía a Dios de ogro, yo entendía que todo lo que me ocurría era para que yo aceptara el llamado de Dios. Ahora entiendo que Dios no me tiene que obligar a mí porque yo tengo que aceptar el llamado no por obligación, sino porque lo amo. Es muy distinto a como nosotros pensamos que es Dios. María aceptó el llamado porque amaba a Dios, no porque Dios la obligó. Entonces, nosotros tenemos dos opciones, o aceptamos o no aceptamos ese llamado. El llamado de María era que tenía que ser el instrumento para que naciera ese niño que cambiaría la humanidad y que se alegrara porque ella gozaba del favor de Dios. Este anuncio causó una transformación, diga conmigo transformación. La causó en María. Dice el texto que María lo primero que hizo fue aceptar el llamado de Dios para su vida. En Lucas capítulo 1, 38 dice que María respondió y dijo: yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a ¿qué? A tu palabra. Y entonces el ángel se fue. Este es el primer anuncio, el primer paso después de recibir un anuncio como este. El primer paso sería aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta y agradable, pero depende de nosotros en aceptarla y comenzar un nuevo cambio en nuestras vidas. Un nuevo cambio en nuestras vidas, en nuestro camino, un nuevo camino. Mi pregunta que yo me hago en esta mañana, mientras reflexionaba en el texto del Cántico de María, que los católicos le llaman el Magnificat, un himno muy hermoso. ¿Qué camino usted y yo vamos a decidir escoger? ¿Qué camino? Mientras yo reflexionaba en el texto, yo pensaba en mí, pensaba en ustedes, pensaba en mucha gente que recibe constantemente un anuncio para que también lo anuncie a la gente. ¿Y qué camino usted y yo escogemos? Y como mencionaba en la introducción, María, luego de aceptar el llamado de Dios, tuvo una acción muy importante que usted y yo tenemos que entender. María salió corriendo, ya conmigo corriendo, a casa de Isabel, a contarle la gran noticia de lo que Dios había anunciado en ella. La acción de un cristiano, escucha bien, debe de ser salir corriendo a anunciar la buena nueva de salvación a aquellos que le hace falta. Nosotros muchas veces engordamos espiritualmente. Recibimos noticias y nos las callamos y pensamos que con sentarnos en los bancos, venir a la iglesia es suficiente. Y pensamos que con venir a la iglesia es suficiente. Pensamos que con dar el diezmo vamos a alcanzar salvación. Hay gente que piensa que yo no voy a la iglesia, pero voy a dar el diezmo porque con eso yo alcanzo salvación. Mira, hermano, no alcanzamos salvación ni con el diezmo ni con llegar a la iglesia. No es suficiente. No es suficiente. Tenemos que salir corriendo y anunciar. Tenemos una misión como iglesia de anunciar a la gente lo que Dios ha anunciado en nuestras vidas. Que es que van a ser un niño y va a transformar la humanidad en totalidad. ¿Cuántos dicen amén?
María salió corriendo donde Isabel, y Isabel ya sabía lo que había ocurrido, porque ella también había experimentado en versículos anteriores también, que el mismo ángel también anunció que nacía ¿quién? Juan. La acción de un cristiano debe ser anunciar lo que Dios hizo en ti como lo hizo María. Un cristiano sale corriendo anunciando las buenas nuevas de salvación. Y cuando hablamos del camino, hablamos de cuál decisión vamos a elegir al momento que nos llegue una noticia. María decidió elegir el camino de la obediencia, y es muy importante que usted entienda ese punto, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es nuestro camino? Y si estamos siendo obedientes al camino que Dios nos mandó a hacer. Y cuando hablamos de obediencia o desobediencia, me gusta mencionar varios personajes de la Biblia. Número uno, cuando hablamos de desobediencia hasta en un llamado, muchas veces yo pienso en Elías. Porque Elías tenía un camino y un llamado de profetizarle al mundo, de decirle a la gente lo que tenía que ocurrir, de hablarle de los falsos maestros y de la corrupción que ocurría en el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Comenzaron a matar a los profetas, comenzaron a torturar y a matar a los profetas. Y dice Primera de Reyes capítulo 19, y lo voy a leer, y viendo eso, hablando de Elías, viendo que estaban matando a los profetas, yo creo que usted sabe ese texto, viendo eso, Elías se levantó y se fue ¿para qué? Para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, en Judá, dejó a su criado allí, y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Eterno, quítame mi vida, que no soy mejor que mis padres. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: wake up y come. Elías miró y vio su cabecera y un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió, pero se volvió a dormir. Por segunda vez, el ángel del Eterno lo tocó y le dijo: levántate, come, porque un largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches, escuche bien, hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró, ¿en dónde? En una cueva donde pasó la noche. Y Dios vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: sentí un vivo celo por el Eterno, el Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte ante mí. Y en eso el Eterno pasaba, y un grande poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero tampoco Dios estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y llegó a él una voz que dijo: ¿qué haces aquí nuevamente, Elías? Él respondió: sentí un vivo celo por el Eterno, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dijo, escuche bien: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria. Mire qué interesante la historia de Elías. Dios le había dado un camino a escoger, un anuncio: tú vas a ser profeta del pueblo de Israel, vas a anunciar la corrupción del pueblo, vas a decirle al pueblo su estado, cómo están. El pueblo se rebela ante Dios y comienza a matar a los profetas que estaban allí. Elías dice, según el texto que hemos leído, sale huyendo para que no lo mataran. Mas sin embargo, no desea que lo mataran, pero desea, él mismo después estaba en un estado depresivo, que quería él mismo quitarse la vida, o que Dios le quitara la vida. Entonces, esto me hace pensar a mí, reflexionar de que muchas veces nosotros vivimos en un estado difícil. Nosotros tenemos un llamado de anunciar buenas nuevas de salvación, escuche bien. Pero
Cuando uno lee noticias o ve noticias como las que están ocurriendo en el mundo, automáticamente deseamos ¿qué? Salir huyendo de este planeta. Salir huyendo. Cuando las cosas están mal en Puerto Rico, ¿qué deseamos hacer? Salir huyendo para otro estado, porque en otro estado supuestamente vamos a estar mejor. Y nos damos cuenta que en Puerto Rico y en Estados Unidos las cosas están graves. Hay que irnos a China, a Japón, a África, a ver si las cosas están bien. Y están peores. Están peores. Lo que pasa es que Puerto Rico es pequeño y nos enteramos de todo. Pero la realidad es que somos como Elías, que estamos en un estado de pánico y salimos huyendo de nuestra realidad. Siempre escucho personas que están pasando un proceso difícil, me dicen, mire pastor, yo quisiera irme de Puerto Rico y salir de lo que estoy viviendo. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué, hermano o hermana? Cuando tú sales huyendo de tu problema, la realidad es que lo que estás dejando es tu problema ahí. Y cuando regreses a Puerto Rico, ¿quién te va a estar esperando? Tu problema. Entonces Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué tú haces escondido en esta cueva? Elías quiere poner una excusa de que yo tengo un vivo celo de tu palabra y el pueblo se ha rebelado contra ti. ¿Y sabes qué? Que yo le dijo, ¿sabes una cosa, Elías? Que tú debes salir de esa cueva y volverte por ¿dónde? Por tu camino. Lo que Dios está diciendo es, tú tienes que regresar por donde mismo viniste. Nosotros no podemos huir de nuestros problemas. Nosotros no podemos escapar de los problemas. Tenemos que enfrentar los problemas, caminar por el camino y confiar en el Dios que nos llamó. El Dios que nos llamó y que nos ha bendecido de manera especial. Yo creo que Dios desea que nosotros no huyamos de los problemas, sino que nosotros obedezcamos a Dios y que salgamos de la cueva que estamos escondidos y le digamos a la gente que nosotros tenemos un Dios de poder y que hoy en esta época de Navidad ha nacido un niño para que tú alcances salvación. Ese es el mensaje que tenemos que anunciar en este tiempo. No que vayamos a comer pastel, a comer lechón y que bailemos, disfrutemos. Eso está muy bien, está chévere. Pero el anuncio, el mensaje real de Navidad es que ha nacido un niño y que tenemos que ser obedientes al llamado de ese anuncio. Otro personaje que me viene a la mente es el rey Saúl. El rey Saúl tuvo un llamado muy interesante, ¿verdad? Según la historia, y eso no lo podemos quitar. Dios lo mandó a matar a los amalecitas, a las vacas, a todo su ganado, a todo el mundo. Una historia terrible, donde Dios le dice a Saúl, mira, tienes que hacer esto. Y Saúl, según la palabra, salió a obedecer el llamado de Dios. Pero dice la palabra del Señor que en el camino, y lo quiero leer nuevamente, si quieres búscalo conmigo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 19 al 24. Búsquelo conmigo, porque quiero que vaya conmigo a la par en el mensaje. Pues yo a veces predico como si me dieran play, ¡pum! Y se me olvida que usted está ahí. Quiero que usted participe conmigo. ¿Lo tiene? Amén. Dice 1 Samuel, capítulo 15. ¿Por qué no obedeciste la voz del Eterno, sino que has lanzado al despojo y has hecho lo malo ante sus ojos? Saúl respondió a Samuel, antes obedecí la voz del Eterno, fui por el camino que me mandó. Traje a Agag, rey de Amalec, y destruí a los amalecitas. Pero el pueblo tomó las ovejas y vacas del despojo, lo mejor de lo destinado a la destrucción, para sacrificarlas al Eterno tu Dios en Gilgal. Pero Samuel replicó, ¿se complace tanto el Eterno en holocaustos y víctimas como en la obediencia a su palabra? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros, porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la abstinación como ídolos de idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, he quebrantado la orden de Dios y tu palabra, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Eterno. Mira qué interesante la historia de Saúl, hermano. Nosotros pensamos y lo repetimos que Saúl
fue rey escogido por Dios. Y Saúl, yo tengo que decirle la verdad, Saúl no fue escogido por Dios. Saúl fue escogido por el pueblo. En ningún momento Dios tenía la intención de escoger a Saúl como rey de Israel. Mas sin embargo el pueblo decidió que fuera Saúl porque tenía interés de que ellos tuvieran un rey como los demás pueblos y naciones. Todos los pueblos tenían un rey menos ellos porque ellos habían exiliado de su tierra y no tenían un rey. Vamos a escoger a Saúl. Y en esa historia nos dice que Saúl tenía un llamado de destruir, ¿verdad? Y de matar a los amalecitas, a Agag, a toda esa gente. Mas sin embargo dice la historia que Saúl no obedeció en el 100% al llamado de Dios. Sí un 50, pero un 100 no. Entonces, cuando llega Saúl con este grupo de personas y con las vacas y con los carneros, Samuel le pregunta y le cuestiona, pero Dios no te mandó a ti a matar a toda esa gente. Él me mandó a matarlo, yo fui y maté a gran parte del pueblo, pero me apiadé de esta gente que estaba aquí y traje su ganado para sacrificárselos al Señor. Entonces Samuel le cuestiona y le dice, pero ¿qué vale más? ¿Obedecer la voz de Dios o obedecer el llamado de los hombres? Porque dice la palabra que Saúl tuvo temor del pueblo. El pueblo le pedía que no hagas eso y él prefirió obedecer el llamado del pueblo. Entonces la pregunta que me hago yo es, ¿cuál camino yo decido escoger? Obedecer a Dios que llamó y sé que me va a respaldar, o decidir a las personas que están contigo. Usted tiene que decidir qué camino va a escoger. Cuando Dios siembra en ti un llamado, como el que sembró en María, como el que sembró en Saúl o Elías, usted decide qué camino va a escoger. En este caso, Saúl escogió no obedecer el llamado de Dios. No decidió obedecer el llamado de Dios. Entonces yo siempre he pensado que la desobediencia, escuche bien, la desobediencia trae consigo consecuencias. Esas consecuencias no son porque Dios te va a castigar porque simplemente desobedeciste, sino más bien que tus acciones de desobedientes hacen que no prosperes, que no crezcas y sobre todo que te alejes más de la verdad de Dios. Recuerda que nosotros somos los que nos alejamos de Dios porque Él siempre está ¿con quién? Con nosotros. Nosotros pensamos, ay, si los obedezco, ay, me voy a enfermar, va a caer, mi esposa se va a enfermar y tengo una imagen de Dios bien distorsionada. Un Dios que te obliga a que tú lo obedezcas, pero si no, algo va a ocurrir en tu vida. Mira, hermano, el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia te invita a aceptar el llamado, si no, las consecuencias que tienen el no aceptar el llamado son por tus acciones, no porque Dios te va a castigar. Porque quien te salva de todo eso, al fin y al cabo, es Dios a través de la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Lo interesante de esta historia de Saúl es la siguiente. Saúl pudo haber sido el primer rey escogido por el pueblo, pero el primer rey escogido por Dios fue David. Tú puedes tener el conocimiento de todo lo que conlleva un reinado, pero es el que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, el que puede reinar en este tiempo. Usted puede aparentar elegir el camino correcto, pero este camino no te hace cantar como lo hizo el camino que escogió David, que fue uno de los más grandes salmistas en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que entender que para caminar el camino de Dios y cantar el cántico de victoria, tenemos que obedecer el llamado de Dios. Porque nosotros podemos aparentar ser los escogidos y hacer las cosas bien para que la gente entienda que tú estás por el camino correcto. Pero lo que te hace a ti próspero y bendecido por Dios no es aparentar, es obedecer el llamado de Dios en tu vida. No importa que te critiquen. Mira, Saúl fue criticado, Saúl fue burlado. Mas sin embargo, él decidió aceptar el llamado de Dios. Y fue un rey escogido por Dios por tener el corazón de Dios. Hoy es un buen día para elegir el camino correcto. Hoy Dios te dice como Elías, tienes que volverte por tu camino. El tomar la decisión correcta, escuche bien, iglesia, no necesariamente es significado de que tu vida va a ser próspera en el momento. Porque muchas veces, como decíamos el domingo pasado, aceptamos el llamado de Dios y pensamos que vamos a ser prósperos. Cuando ocurrió hace como 3 semanas o más, donde este pastor sacó una pistola
porque lo iban a atacar. La prensa llegó a su casa y cuando llegó a su casa tenía un auto Maserati y al lado una guaguita Mercedes-Benz. El Maserati vale 250,000 pesos y la guaguita vale 150,000 pesos. Automáticamente las redes sociales comenzaron a mofarse de los pastores y comenzaron a tirarle, no, estos pastores que están buscando lucrarse, tiro otro. Y un compañero pastor de Ponce, que usted lo conoce, porque ha venido aquí y fue candidato para esta iglesia, escribió en Facebook algo que a mí me encantó y lo puse en mi Facebook. La gente pensó que era yo lo puse bien claro. Esto es solidario con Héctor Torres Brignoni, alias Galdi, que lo conozco de muy chiquito. Y él escribía que él lleva más de 12 años en el ministerio pastoral. Decía, tengo el mismo carro desde el 98, un Toyota Tercel del 92, que le suena todo menos la bocina del guía y la bocina de radio. O sea, todo menos eso. Él decía, en este carro yo he llevado gente al hospital, gente a citas médicas. En este carro he tenido que pasar muchas cosas en el ministerio. Mi iglesia tiene un presupuesto, decía él, de aproximadamente $25,000. Y mi presupuesto como pastor son de 19,000 pesos. Y a veces tengo que esperar porque el cheque le rebota. Él decía, y a veces la gente está, pues yo lo acompaño en el camino, pero al año vienen y se van sin decir nada y paso muchas desilusiones como pastor. Él decía, no me quejo simplemente por quejarme, yo vivo apasionado del ministerio, estoy, ¿verdad? Eso mismo, más o menos del mensaje que escribió Galdi. Y a mí me encantó porque decía, y cuento esto porque justifican de una persona, de un ministro que se lucra, que posiblemente se lucra de una iglesia, y todos los demás caen en esa redada a causa de una persona, o de 10, o de 20, o de 100. Y él lo cuenta para que la gente entienda que cuando uno acepta el llamado de Dios, no necesariamente uno va a ser próspero en el momento. Cuando uno acepta el llamado de Dios, uno no necesariamente va a ser próspero en el momento. La gente se afana porque quiere ser próspero en el momento. Cuando tú aceptas el llamado de Dios, es cuando más ataques llegan a tu vida, hermano. Cuando tú aceptas el llamado de Dios a tu vida, es cuando más te van a atacar y cuando más va a ser perseguido. Y ahí es que tú tienes que entender que la obediencia vale más que cualquier cosa en este mundo. Mire, yo llevo 8 años pastoreando, 8 años y 4 meses. Y de que yo empecé a pastorear, a mí me ven como un símbolo de dólar. Esas compañías pirámides, usted sabe lo que estoy hablando. Que si compañías de venta. Entonces, como en todas compañías, toda esa gente son cristianos, ¿verdad? Y hablan de Dios para convencer a la gente de la iglesia. Y me llaman, mire pastor, tengo un negocio que lo va a hacer próspero a usted. Y como usted conoce mucha gente en la iglesia, y yo se lo cuento para que usted entienda que yo me cuido de mí y los cuido a ustedes. Porque si yo llego a ser un pastor vanidoso, hace tiempo yo a usted lo hubiese metido en cuantas redes de pirámide. Y yo no lo he hecho porque yo amo el ministerio y los amo a ustedes. Entonces, desde que yo comencé siempre me han intentado venderme productos a mí para que yo lo involucre a la iglesia. Mire, y el pastor tal se metió y el pastor tal, y usted que tiene tanto contacto en la comunidad y en la iglesia. Hermano, yo nunca he metido porque yo no vine aquí a ser rico. Yo vine aquí a ser bendecido por Dios. Y en su tiempo Dios me va a bendecir a mí y los va a bendecir a ustedes. Pero mi afán, mi anhelo no es ser rico, es que yo pueda vivir cada día según lo que Dios desea para mi vida. Y me vale más yo ser obediente, aunque me falte comida en mi casa, que ser desobediente y tener que pagarle cuentas al Señor por mi desobediencia. Lo importante, iglesia, no es el comienzo, sino el final. Diga conmigo el final. Lo importante en tu vida no es cómo tú comiences, sino el resultado final. Y si no, lea la historia de José. Todo lo que pasó y al fin y al cabo su final fue ¿qué? Gobernador. Fue rey. Fue un hombre próspero. ¿Por qué? Porque fue obediente al Señor ante tantas tentaciones de esta vida.
La pregunta que yo me hago, segunda pregunta, entonces, en este caminar tan difícil y tan complejo, ¿cuál es tu cántico de este caminar? Pues cuando leemos este texto de María, vemos una mujer cantando, una mujer alegre, y lo voy a leer nuevamente en esta mañana. Entonces María dijo: mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Su misericordia se extiende de generación en generación a los que me veneran. Con su brazo ejecutó proezas, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, quitó del trono a los poderosos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de la misericordia, tal como la prometió a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes. Hermano, cuando uno lee este texto, y ya hablando de Saúl, hablando de Elías, hablando de estos personajes que desobedecieron al Señor, vemos una mujer que decide aceptar el llamado de Dios, y ante esa decisión sale corriendo y entona un cántico en su caminar. Y ese cántico demuestra algo muy importante. Demuestra que cuando uno acepta el llamado de Dios, no importando la circunstancia, nace de corazón una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algo muy importante ocurre en este cántico. Y el teólogo y misionero Stanley Jones, de la iglesia metodista, describió el Magnificat, que es este cántico que estamos leyendo de Lucas capítulo 1, como el documento más revolucionario del mundo. Y él lo separa en tres revoluciones de Dios muy importantes. Número uno, él habla de que este cántico de María trata lo que es la revolución moral. Número uno, ya está diciendo que ella no merecía, pero Dios se fijó en ella. Y que desde ahora la llamarán ¿qué? Dichosa. Este pedazo del texto no es un pedazo donde ella dice, yo estoy dichosa, me lo merezco. No, es que Dios se fijó en mí. Ahora la gente, cuando vea en mí lo que Dios ha hecho, me llamarán dichosa. La primera revolución que habla Stanley es la revolución moral, que es la muerte del orgullo del cristiano. Y es que Dios hace, cuando nos llama, hace que nosotros nos veamos a nosotros mismos en un espejo. Y cuando eso ocurre, nos da un golpe de muerte a nuestro orgullo, a nuestro yo, para aceptar el llamado de Dios en nuestras vidas. O sea, María causa en este cántico que el que entiende el texto hace que su orgullo muera. Muera el orgullo para que crezca en él, la persona que entiende el texto, crezca Dios, crezca Jesús, crezca el mensaje de salvación y mengue el orgullo del ser humano. La segunda revolución que habla María es la revolución social. El Evangelio pone fin a las etiquetas y el prestigio del mundo. Dice el texto que a los ricos, ¿los qué? Los empobreció y a los pobres les dio de comer. El Evangelio pone fin a esas etiquetas sociales que tenemos nosotros como cristianos. Hay iglesias que dicen, bueno, aquí los que más diezman se sientan en este banco. Aquí se sientan los menos pobres y los últimos ya, los que no dan ni un peso. Si usted piensa que eso no ocurre en Puerto Rico, lo ocurre, hermano. Ok, en el parking de frente los Mercedes-Benz, en otro el BM. Y si yo vengo en mi Toyotita, no, pues ese tienes que ir, mira, en el parking que está allá, cruzando la otra avenida, y tienes que venir a pie. Hermano, tenemos un problema como iglesia, es que etiquetamos a las personas. Nosotros, si alguien diezma bien, aunque esté en pecado, pero si se va de iglesia, no, mira, hay que buscar a ese hermano porque ese hermano diezma bueno, hermano. No por su salvación, es porque diezma bueno. Y al pobre, al que no da, si se va, bueno, pero es que él va a ir a otra iglesia, que Dios lo salve a otra iglesia. Y nosotros tenemos un problema de identidad donde no sabemos definitivamente que lo que importa en la vida no es lo que pueda dar, sino la salvación de esa persona. Hay un personaje, no es bíblico,
es un filósofo llamado Mureto, de la Edad Media. Mientras yo leía, me reía porque él se fue a un viaje a Italia y allá en Italia tuvo un accidente. Mureto era pobre, su vestimenta no era la mejor. Imagínese usted en la Edad Media, más todavía. En Italia, donde él fue de viaje, tuvo un accidente y lo llevaron al hospital. Cuando estaba en el hospital, los médicos lo vieron con su vestimenta de pobre. De hecho, el hospital donde llevaron de ambulante. Y los médicos comenzaron a hablar en el idioma, ¿qué idioma hablan ellos? El idioma de los italianos. Pensando que Mureto no sabía hablar el idioma que yo estaba hablando. Y comenzaron a decir, bueno, este tipo está todo andrajoso, todo un deambulante. Vamos a coger los experimentos. Y otro decía, vamos a cogerlo, si este ya está aquí, lo vamos a hacer este experimento. Y entonces Mureto se levantó de la camilla y le dijo, no menosprecies al que fue lavado por la sangre del Cordero. En el idioma de ellos. Imagínense la impresión de los doctores cuando entendían que quien estaba ahí era un filósofo, era un tipo brillante, que era pobre pero era brillante y hablaba diferentes idiomas del mundo. Y le dijo, no menosprecies al que fue lavado por la sangre del Cordero. No menosprecies, no desprecies a nadie que Cristo murió por esa persona. Este cántico demuestra que Cristo murió por todo el mundo y que no podemos menospreciar a nadie en esta vida. La última revolución que habla Stanley es la revolución económica. Una sociedad no cristiana es una sociedad adquisitiva en la que cada cual va a acaparar todo lo que pueda. Una sociedad cristiana, nosotros, es aquella en la que nadie quería tener demasiado, mientras otros tienen demasiado poco, en la que cada uno necesita tener solo para poder dar. Yo no sé cuántos de ustedes piensan como lo que está hablando aquí Stanley, pero lo que está diciendo es que nosotros no anhelamos tener tanto para orgullecernos, sino lo queremos para bendecir a otros, para bendecir a los demás. Y yo creo que nosotros, cuando escuchamos este cántico de María, yo veo bien claro estas tres revoluciones de Dios. Estas revoluciones donde Dios impacta al ser humano para que entienda que este caminar, aunque es difícil, es un cántico de impacto a la comunidad, de impacto social, de impacto moral. Y cuando analizamos el texto, vemos a una mujer, número uno, que está contenta, porque entiende que tomó la decisión correcta, pero más aún porque Dios se fijó en ella, y ella cantó al Señor y alabó al Señor un cántico de victoria. Cuando una persona es transformada por Dios, tiene un encuentro con aquel que lo llamó, definitivamente ese camino va dirigido con un cántico de victoria, iglesia. Esa alabanza comienza diciendo como es importante: mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador. Nuestro caminar debe ser dirigido proclamando la grandeza del Señor. Cuando dicen amén. ¿Qué cosa Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué maravilla Dios hizo en ti? Que tú tienes que cantarlo y decir al Señor que grande eres tú porque tú has hecho maravilla, prodigio en mi vida. ¿O acaso Dios no ha hecho nada en ti? Que usted simplemente viene a la iglesia por tradición, por cultura, para sentarse en el banco. No. Venimos a cantar la grandeza del Señor. Nuestro caminar es cantando un cántico porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Porque nace de mi corazón entonarle un cántico porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas. En estos días escuché un doctor decir una frase que me gustó, me encantó. Dice, las palabras impactan. Díganlo conmigo, las palabras impactan, mas las acciones arrastran. Dígalo. ¿Lo entiende? ¿No lo entiende? Las palabras, yo te puedo impactar con mis palabras. Y usted decir, wow, cómo habla. Pero mis acciones y testimonio te va a arrastrar a hacer lo mismo que estoy haciendo. Tus palabras pueden impactar a mucha gente. Wow, qué lindo habla de Dios esta persona. Pero de nada vale que yo hable bonito si mis acciones no van dirigidas hacia lo que estoy hablando. Arrastra más el yo actuar
cantar al Señor, adorar al Señor, servir a la gente, decirle a Dios, a la gente que hay un Dios vivo con mis acciones para que la gente se arrastre a lo que yo estoy haciendo, que a lo que yo pueda hablar. Entonces María canta este cántico, pero es un cántico de testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de ella, de proclamar la grandeza del Señor. Esto quiere decir que nuestras palabras pueden impactar al oyente y decir que es verdad o falso, pero lo que te va a arrastrar a la gente no es tus palabras, sino las acciones del cristiano. Hay personas que pueden ir toda una vida a la iglesia y eso está perfecto. Y saben mucho de la palabra, está perfecto. Pero ¿de qué vale si la palabra no causa efecto en ti? Porque tus acciones van a un lado contrario a donde van dirigidas las palabras de Dios. Yo no puedo decir que a la gente que adora a Dios, cuando estoy sentado con los brazos cruzados en todo el culto y con la cara amargada, no puedo decir a la gente, adoren a Dios y sentado. Y la gente cantando, mira, pero adore. Y yo siento un gozo en mi alma. ¿Pero qué gozo estás sintiendo tú en tu alma? ¿Dónde está el gozo de Dios? Yo puedo decirte que cantes contento y no demostrarlo. Y lo que va a arrastrar al pueblo no es lo que yo diga, sino lo que yo estoy manifestando de Dios. Si yo quiero impactar a la gente, yo no puedo decir a la gente que adora a Dios si yo no lo estoy haciendo para que tú lo hagas. Y yo no puedo decirle a la gente que está a mi lado, mira, vamos a adorar a Dios. Si tú a tu lado, a quien tiene a tu lado, está más arrugado que una pasa. ¿Usted no está fijado en eso? Eso debe ser feo, ¿verdad? Un cristiano arrugado como una pasa. Un cristiano sentado así. Y queremos impactar a la gente. No, vengan acá, ahí está el gozo. Y cuando llegamos aquí, tomó vinagre, Carmen. Yo a veces prefiero cerrar los ojos para no ver. Porque a veces no entiendo cómo Dios desea manifestarse. Y la gente está tan desenfocada y no desea impactar a otro con la adoración al Señor. Esta alabanza de María ha sido una de las más populares en el mundo de la Iglesia Católica, llamada a magnificar, como dijo ahorita. Y esta experiencia de María la transformó de tal manera que Dios cambió su queja en alabanza. Es lo que hace Dios contigo hoy y conmigo. Él desea que tu camino sea uno lleno de bendiciones y que cuando tú camines cantando un cántico de victoria. El cántico de victoria es aquel que transforma tu vida, transforma tu familia, transforma tu comunidad, transforma tu gobierno, porque ha cambiado tu lamento en danza el Señor. Si Dios ha hecho algo en tu vida, iglesia, ¿por qué no podemos cantar un cántico de victoria? Si Dios ha hecho grandes cosas en tu familia, en tu vida, en tu salud, ¿por qué no decírselo a la gente cantando y decirle, yo te adoro, Dios, porque grandes son tus obras, porque tú te fijaste en mí, siendo yo pecador te fijaste y por eso te alabo, te glorifico. No tan solo te glorifico, ayudo a la gente, bendigo a la gente, porque este caminar lo camino cantando un cántico de victoria. Si he sido transformado por Dios, si tú has sido transformada por Dios, tienes que caminar, tienes que andar, tienes que obedecer el llamado de Dios en tu vida. Y cuando comiences a obedecer el llamado de Dios en tu vida, tienes que caminar la obediencia cantando al Señor. Tienes que cantar, tienes que hacer un cántico de adoración al Señor. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo estemos cantando. Y en el trabajo cantando, yo siento un gozo. Porque si no, si hay leyes y normas, tenemos que respetarlas. No estoy diciendo eso. Tenemos que testificar nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra alabanza. A veces, como dije ahorita, se da también por nuestros actos, hermano. Dios nos invita esta mañana a que aceptemos el llamado de Dios. Aceptemos el llamado de Dios. Dios tiene un llamado para ti, iglesia. Yo no estoy diciendo que Dios te vaya a llamar a ser pastor, pastora, misionero, misionera. Eso yo no lo sé. Hay muchos llamados, hasta para barrer el piso. Hasta para eso hay llamado. Hasta para limpiar ventanas hay llamado. Hasta para ayudar a la gente hay llamado. A veces yo voy por ahí, por el pueblo, y veo viejitos con una cornetita así en el carro. No me hace lo mismo. Y yo digo, ese es su llamado. Yo me gozo cuando veo a esos viejitos porque ese es el llamado de ellos.
Y allí te reparten un tratado y si te cuidas, te ungen también y te tiran el piso y te bendicen allí también. En una abrir de ojos Dios te caigan y ellos te hacen todo allí. Ese es un llamado, hay llamado para todas las cosas. A mí me apasiona el bendecir a la gente, la comunidad. A mí si me dejan, yo todos los cultos doy afuera, en la pista, en el gimnasio, donde sea. Hay mucha gente que no puede entender eso. Porque el pastor tiene que estar en la iglesia. No, el pastor no puede estar en pastorales cortos. No, el pastor no puede correr maratones. No. Esa es su visión de respeto. Pero la visión de la iglesia no puede estar metido en el templo y estar con la gente. Cuando las ovejas se están perdiendo, la comunidad se pierde. Entonces Pablo dice, mira, pues yo me hago judío como los judíos, me hago griego con los griegos, me meto con ellos. ¿Para qué? Para que ellos conozcan que Dios también murió por todos ellos. Y ese es el caminar que tú debes escoger. No el obedecer a los hombres, no obedecer a la gente, no obedecer lo que la gente pueda pensar de ti. El llamado de Dios es que tú lo obedezcas a Él, que tú seas obediente a su llamado y que le digas que sí. Y si le dices que sí, ese caminar tiene que ser un caminar cantando el cántico de victoria, alabando a Dios en todo momento porque Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Si Dios lo ha hecho, hermano, ¿cuántos pueden hacer sus manos al cielo y decirle, yo te doy gracias, Padre, porque hoy yo quiero cantar este cántico, quiero ser obediente a ti y desde hoy comienzo a cantar un cántico de victoria porque tú me has salvado y porque, como decíamos el domingo pasado, porque gozo de tu favor, gozo de tu gracia. Iglesia, alégrate, contenta, sea alegre, manifieste el don de Dios en tu vida. Dios va a hacer grandes cosas. Vamos a orar en esta mañana. Oremos en esta mañana. Yo te doy gracias a Dios porque la transformación que tú deseas hacer en nuestras vidas es una real, donde nos invita a caminar, a tomar una decisión obediente a tu llamado, a tu mandamiento, a tu palabra. Yo te invito a que esta iglesia camine bajo esa transformación de Dios y que esa transformación nos lleve a caminar un camino de obediencia, caminando con un cántico de victoria, Señor, con un cántico de alabanza en nuestros labios, un cántico que impacte nuestra comunidad, nuestra sociedad, que rompa nuestro ego, nuestro orgullo, que rompa nuestro yo y que podamos entender que esto no se basa de nosotros, que se basa de ti, Señor, que no se basa de nuestros conocimientos, de nuestra riqueza, de nuestro poder. Esto se basa de lo que tú haces en nuestras vidas.